Bien, en este video vamos a ver tres contenidos importantes. El primero de ellos es la homotecia, el segundo, la semejanza y por último, la congruencia. Además de un video de apoyo también donde serán desarrollados los ejercicios relacionados a estos contenidos de Tales y Euclides también, que hayan salido en las PSU anteriores. Son aproximadamente unos 25 o 30 ejercicios que los vamos a desarrollar. Bien, esto está íntimamente ligado también al teorema de Tales. Están todos ligados porque todos hablan de semejanza o de congruencia o de ciertos trazos que son proporcionales. Teorema de Euclides también en cierta forma, pero no tanto como estos de acá. ¿Ok? Vamos a empezar por el de homotecia y vamos a explicar, a resumir en realidad, a qué se refiere. Existen dos tipos de homotecia. Una homotecia que se llama directa y una homotecia que se llama inversa. La homotecia directa se refiere al que el punto de origen donde se genera es, por ejemplo, si yo tengo esas dos líneas, yo voy a tener acá, por ejemplo, esta línea que está acá, este vector, la voy a poner AB, este segmento, ¿ok? Y a medida que se va alejando con respecto al centro de origen, se genera, en este caso, por ejemplo, A' y B'. También puede ser que se acerque un poco al origen, y en este caso vamos a poner A 2' y B 3'. También hay otro donde coincide justamente con este, pero eso lo vamos a definir más ratito. Lo importante es que desde el centro de origen, si se extiende hacia el lado derecho o se extiende hacia el lado izquierdo, da lo mismo, pero va a ser directa. Incluso, vamos a separar acá, incluso puede ser hasta dentro del mismo cuerpo. Por ejemplo, si yo tengo un cuadrado y genero uno con, por ejemplo, homotecia igual directa, puede que el cuadrado parta del mismo centro de origen que corresponde a un vértice y se genere el otro. Y se puede generar otro, y se pueden generar en forma infinita, pero parten con un centro de origen que corresponde en este caso al vértice. También puede ser directa una en cual, por ejemplo, si tengo esta figura, el centro de origen está en el centro, y en ese sentido las líneas imaginarias se extienden y eso me puede generar otra figura, pero todas parten del centro de origen y se van expandiendo y se van haciendo más grandes. Bien, pero con respecto a la inversa, para definirlo un poquitito más claro, un poquito mejor, vamos a hacer, estas son las líneas imaginarias que van a partir del centro de origen, que va a ser O. ¿Ya? Ahí está el centro de origen. Si yo pongo la línea base, que es la que vamos a estudiar, que es esta, que le vamos a poner A y B, existen tres tramos importantes en la homotecia directa. ¿Ok? Cuando la homotecia es, en este caso, la razón de homotecia, K la vamos a poner, es mayor que 0, pero K va a ser menor que 1. Es decir, la figura, a partir de la original, o en este caso un segmento, puede ser una figura geométrica, lo que sea, al acercarse o a la homotecia ser de esos valores, la figura se va a hacer más pequeña. ¿Ok? Por lo tanto, ahí nace la prima y B'. Un ejemplo, homotecia 1/2, 3/4, 5/7, lo que sea. Puede ser en decimales también 0,2, 0,25, 0,5, no sé. Depende cómo lo pregunten. Pero en este caso, la figura siempre se va a hacer más pequeña con respecto a la original, digamos, de donde nace la homotecia. También existe, justo en esta línea, en este punto, la homotecia en cual la razón va a ser igual a 1. En este caso, vamos a dibujarla al ladito, pero se supone que es la misma línea, se genera B 2' y A 2'. En este caso, la figura queda en el mismo lugar, es decir, la homotecia, cuando es razón 1, es la misma figura en sí. No produce un movimiento ni hacia el lado derecho o izquierdo con respecto al centro de origen. Y por último tenemos aquella homotecia donde el K es mayor que 1. Fíjense, son solamente números positivos. Y en ese caso, la figura homotésica, que se genera a partir del origen,
que le vamos a llamar 3', se hace mayor. Es decir, aquí se reduce, en este caso hablamos de una reducción, en este caso cuando es K1 hablamos de que es congruente, y en este caso hablamos de una ampliación, es decir, la figura se amplía proporcionalmente con respecto al centro de origen. Ese es el concepto. Vamos a analizar con ejemplos cada una de ellas, vamos a hacer algunos ejemplos obviamente, para ir practicando, pero deben entender algunos conceptos que esto me puede ayudar a trabajar con teoremas de Tales. ¿Por qué? Porque la figura homotésica que se va a formar acá y acá siempre va a ser paralela a la original. Eso no se va a perder. Por lo tanto, en cierta forma, el ángulo que está acá, el ángulo que está acá y el ángulo que está acá van a ser iguales. Por lo tanto, como el ángulo inicial en cual se genera la homotesia es el mismo para todos, por lo tanto decimos que en este caso la figura que se me va a formar vamos a poner acá, va a ser semejante. En este caso es semejante. En este caso va a ser congruente. Y en este caso, de nuevo, va a ser semejante. Después vamos a entender un poquito más a qué se refiere, ¿ya? Cuando veamos la semejanza y la congruencia. Pero en cierta forma, cuando el dibujo o la línea es proporcional a la otra, con respecto al centro de origen, sabemos que la figura que se va a formar acá va a ser semejante. Lo vamos a ver con una figura geométrica en cada uno de los casos. Al menos en este y en este. En este no. Porque cuando cae uno, la figura que hay mismo no sufre ningún movimiento, así que no vamos a analizar mucho, no vamos a ahondar mucho más en eso. Vamos a ver este con un ejemplo para ver a qué se refiere. Vamos a ver. Y vamos a establecer dos fórmulas importantes también para entenderlo un poco más. Cuando yo tengo la línea imaginaria, que recuerden que pueden ser en esa dirección o en esa, me da lo mismo, puede ser hacia abajo, hacia arriba. Cuando yo tengo esta figura geométrica, por ejemplo ese triángulo, vamos a hacer esa línea imaginaria para allá. ¿Ya? Y aquí tengo la otra figura. Bien. Cuando el inicio es A, B y C de este triángulo y se produce una homotesia, que en este caso vamos a hacer la homotesia que K es igual a 1 medio, o K en este caso también se puede reflejar como 0,5. Y aquí se genera C', A' y B'. Quiere decir que la figura de donde nace la homotesia se le aplica es de aquí hacia acá. Tienen que tener cuidado cuando pregunten o cuando especifiquen si va de aquí para allá o de allá para acá. Porque si yo la veo de aquí para allá, en este caso yo hablo que la homotesia es 2, pero si la veo de aquí para acá, yo digo que la homotesia es 1 medio. ¿Ok? Ahora, ¿a qué se refiere todo esto? Vamos a borrar esta línea en fase. Ya la ocupamos ya, para que no me molesten con el dibujo. Imagínense que yo digo que esta figura está a 20 centímetros con respecto al origen. Si la homotesia es 1 medio, quiere decir que la distancia de esta figura va a ser la mitad, es decir, va a estar a 10 centímetros nomás. Y la distancia que va a haber entre ambas son 10 centímetros. Justamente, cada 10 centímetros se va a ir duplicando, en este caso se va a duplicar el porte, o sea, en este caso, de allá para acá se va a ir a la mitad. ¿Qué se va a la mitad? Primer concepto, el perímetro final va a ser el perímetro inicial por la razón homotésica. En este caso vamos a poner R, pero es el valor de K. Y el área final va a ser el área inicial por la razón homotésica, pero al cuadrado. Es decir, cuando yo le aplico por ejemplo, si yo digo que el perímetro de esa figura viene dada por los valores 10, 12 y 8. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Como la homotesia es 1 medio, yo a cada uno de estos elementos lo debo multiplicar por 1 medio. Es decir, 12 por 1 medio daría 6. 1 medio por 10 daría 5. Y 1 medio por 8 daría 4. Por lo tanto, el perímetro final, en el cual llegó acá, daría 15 centímetros. El perímetro inicial, en este caso, era 10, 12, 20, 30. Perfecto. Ahora, si ustedes se dan cuenta, perímetro inicial, que es 30, multiplicado por la razón que es 1 medio, justamente me da 15. Es decir, todos los trazos de la figura geométrica, al aplicarle una homotesia menor que 1, pero mayor que 0, se va a multiplicar por la razón homotésica y me va a dar el valor.
Si aquí fuera un tercio, tendría que multiplicar por un tercio. Si fuera un medio, aquí tengo que multiplicar por un medio. Pero el perímetro se va a multiplicar por la misma razón y voy a encontrar el valor. La diferencia es con respecto al área. Imagínense, yo no lo sé todavía, podríamos sacarlo con la fórmula de Herodes, pero no lo vamos a hacer, vamos a inventar un valor. Vamos a suponer que el área de esa es 60 centímetros cuadrados. Perdón. El área final, el área inicial, perdón, es 60 centímetros cuadrados. Aquí son centímetros. Resulta que en el área hay que tener cuidado porque yo no puedo multiplicar por un medio que me dé 30, porque la fórmula dice razón al cuadrado. Es decir, un medio al cuadrado sería un cuarto. Por lo tanto, sería 60 dividido por 4, es decir, 15 centímetros cuadrados. Es decir, cuando yo parto a la mitad, el perímetro, a razón la mitad, o cualquier longitud, o cualquier distancia con respecto al centro, en el área es distinto, porque es esa razón, pero al cuadrado. Por eso sería un medio por un medio, daría un cuarto. Y un cuarto por 60, daría 60 partido por 4, que al final nos daría 15. Quiere decir que el área de esta son 15 centímetros cuadrados, el área de esta inicial era 60. Y todos los trazos que encontremos ahí van a estar en la misma proporción. Por ejemplo, yo no sé cuánto vale este, vamos a definir que vale A. Quiere decir que este trazo, ese pequeño trazo que está ahí, también va a valer A. Pero ojo, la distancia total vale 2A. Ahí uno tiene que tener cuidado con respecto a la información que te están dando acá, porque si es medio, quiere decir que es el doble la distancia acá. Vamos a verlo con unos ejercicios más rato para poderlo clarificar un poquito mejor. Pero tienen que entender lo siguiente, que cuando la homotesia es menor que 1 pero mayor que 0, la figura se va a reducir. El perímetro se va a reducir proporcionalmente a la razón, pero el área se va a reducir al cuadrado de esa razón. Y esas fórmulas tienen que aprenderlas bien. ¿Ok? Vamos, sigamos. Vamos a ver el otro caso. ¿Qué pasa cuando la figura, y ahora la vamos a variar para que vean que puede ser en cualquier dirección? ¿Qué pasa si ahora la figura, yo la dibujo acá, y ahora la dibujo acá? Se supone que esta es la inicial, donde está A, B y C. Y en este caso va a ser C', B' y C'. Imagínense que el K en este caso fuera 3. ¿Ok? Bien, si fuese 3, quiere decir, fíjense bien acá, aquí tienen que tener cuidado. Si la distancia de aquí a acá es 10, esa distancia es 10, y la homotesia es 3, quiere decir que la distancia de ahí a acá tiene que ser 30. Es con respecto al trazo, con respecto al centro de origen. No quiere decir que de aquí a acá hay 30. De aquí a acá solamente hay 20 centímetros de diferencia. Más los 10 daría los 30. Entonces tú te preguntas, si yo por ejemplo no sé la homotesia, tú te tienes que preguntar en este caso, ¿cuál fue la distancia final? La distancia final con respecto al origen es 30. ¿Cuál fue la distancia inicial con respecto al origen? O sea, ¿cómo varió B a B'? 10. En este caso da 3. Por eso yo sé que la razón de homotesia es 3. Cuando yo defino que la razón de homotesia en este caso es 3, todos los otros valores van a estar en lo mismo. Por ejemplo, si yo veo que ahí vale 5, ahí vale 6, y ahí vale 5 de nuevo, ¿ya? Quiere decir que si se va a triplicar la distancia que hay acá, se va a triplicar. Por lo tanto, aquí va a valer 15. Por lo tanto, aquí va a valer 18. Y aquí también va a valer 15. El perímetro se va a triplicar, pero el área se va a el 3 al cuadrado, es decir, 9. Va a aumentar 9 veces el área. Por eso aumenta mucha mayor cantidad con respecto a lo que es el perímetro. Por ejemplo, en este caso, yo puedo decir que el perímetro serían 16, por lo tanto es el perímetro inicial, y el perímetro final, que es hacia dónde llegó cuando le apliqué la homotesia, si yo lo cuento serían 30, serían 48. Y justamente proviene de multiplicar 16 por la razón que es 3, y ahí daría los 48 centímetros de perímetro. Ahora, no lo vamos a calcular con medidas originales, recuerden, estamos inventando valor acá, pero si yo llego a decir que esta tiene área, por ejemplo, no sé, 20, área, 20 centímetros cuadrados, quiere decir que el área final va a ser los 20 centímetros, pero por 3 al cuadrado que daría 9, es decir, el área final serían 180 centímetros cuadrados. Es decir, se aumentó 9 veces con respecto al área inicial.
Esa es la homotesia real. Ojo, de nuevo repito, las distancias se notan con respecto al central. Muchos jóvenes se confunden, por ejemplo, vamos a borrar acá, típico de prueba, borran acá y borran acá. Y ponen eso y dicen que la distancia de ahí a ahí, por ejemplo, son 20 y la distancia de ahí son 10. Entonces el niño dice, bueno, si son 10 y aquí son 20, entonces la homotesia es 2. Y ahí cometieron el error. Y créanme que la respuesta va a estar con respecto a que ustedes lo hayan sacado con respecto a 2. Es decir, si el perímetro acá era 16, iban a decir que el perímetro acá era 32. Iban a decir que si el perímetro acá es, si el área era 20, el perímetro acá sería 2 por 2 son 4, serían 80. Así, y va a estar en la prueba. Así que ustedes deben tener cuidado. Es con respecto al total. ¿Ya? Bien. Eso es con respecto a la homotesia. La mejor forma es practicar. Así que lo vamos a hacer con un ejercicio más ratito. Pero ahora vamos a ver la homotesia, la que tiene que ver con la inversa. La inversa se refiere a lo siguiente. La figura parte de un inicio acá normal, que es A, y aquí B. Recuerden que estamos viendo la inversa. Y pasa algo. Como el centro de origen está acá, vamos a marcar más esto. Este es el trozo, segmento o tramo que al aplicarle una homotesia es inversa cuando el K es menor que 0. ¿Ok? Es decir, la homotesia va a ser negativa. Pero al igual como recién, se divide en 3 partes. Una homotesia que puede estar acá. Perdón. Ahí vamos a hacer así. Ya, ahí sí. Ahí. Una ahí. Y otra allá. Aquí, lo mismo que recién, están en 3 tramos. Cuando va de aquí a acá, el K va a ser menor que 0, pero el K va a ser mayor que menos 1. Ojo, recuerden que es al revés ahora, pues son números negativos. Quiere decir que puede ser menos 1/2, menos 3/5, menos 3/4, lo que sea, pero no va a ser un número menor que menos 1. Es decir, siempre va a ser mayor que menos 1, pero menor que 0. Ese es el tramo que corresponde a la primera parte. Ese de acá, es cuando el K es igual a menos 1. La figura que está acá es exactamente la misma que está acá. La gran diferencia la vamos a ver más ratito. Y por último, en este tramo, el K va a ser menor que menos 1. Es decir, puede haber menos 2, menos 3, menos 4. Aquí, en este caso, hablamos de reducción, pero una reducción inversa. Acá hablamos de una congruencia inversa. Y acá hablamos de una ampliación, pero ampliación inversa. Pero ¿qué va a pasar? El A que está allá cambia de posición acá. Por lo tanto, va a colocar 2' y aquí vamos a colocar 3'. Es decir, el B toma esa posición y toma esa posición. Pero funciona lo mismo que el teorema de Tales, lo mismo. Ese lado va a ser proporcional a los lados que están allá. Y ese lado va a ser proporcional a los de acá. Esos lados de aquí van a ser proporcionales a la misma distancia que tengamos de acá. Es decir, se cumpla lo mismo que pasa en el teorema de Tales. Lo vamos a ver con ejercicio, obviamente. Pero acá hay que tener cuidado en el sentido que la figura rota con respecto al centro de origen. Pero de aquí para allá se cumple lo mismo que pasaría acá. ¿Ok? Bien, continuemos. Vamos a ver algunos ejemplos ya para definir esto, que obviamente están en la guía, así que lo vamos a definir en esta guía y lo vamos a ver inmediatamente. Por ejemplo, este de acá. Hay una figura, un ejercicio, parte así, es medio complejo, pero lo vamos a tratar de dibujar lo mejor posible. De hecho, bien, ahí tenemos un ejemplo y dice, en este momento dice, en la figura se muestran dos homotecias con una de centro 0, razón homotecia 2 que transforma ABC, que vamos a dibujarlo acá, es A, B, C, D. Esa la transforma en PQRS, es decir, PQRS. Quiere decir que la figura cuadrilátero ABC se le aplica una homotecia de razón, o vamos a poner acá razón 2, y se genera
el cuadrilátero P, Q, R y S. ¿Ok? Es decir, esta tiene el doble de esta con respecto a la distancia, con respecto al origen, tiene el doble de perímetro, etcétera, etcétera. Y por último, con la otra figura, ¿ya? Que también tiene la misma razón homotésica, pero se genera desde el triángulo ABC con una homotesia de razón 0,5 o un medio, se genera esta otra figura que va a ser E, F, G, H. Entonces, E, F, G, H. Estas tres figuras geométricas, estas tres figuras son cuadriláteros y los cuatro cuadriláteros son semejantes. Son semejantes porque los ángulos interiores son iguales, todos sus trazos son exactamente proporcionales. ¿Ok? Ese es el primer concepto. Ahora, vienen algunas preguntas y las vamos a responder paso a paso para que quede clarificado todo esto. Vamos a borrar esta línea para ayudarme un poquito a clarificar todo, pero ya saben ya que pertenecen a eso. Bien, la pregunta es la siguiente, dice, si BQ, es decir, esta distancia es 5, ¿ok? Entonces BF, entonces quiere decir que esta distancia equivale a 2,5. Bien, para definir eso, yo tendría que entender que si vale 2,5 y esta fue homotesia de aquí para acá 0,5, quiere decir que aquí también vale 2,5. Y si vale 2,5, vale 5 acá, y esa para allá es homotesia 2, quiere decir que la distancia de aquí a acá tiene que ser 10. Y eso, si yo sumo el 5, el 2,5 y el 2,5, justamente daría 10. Entonces, ante la primera pregunta que dice, número 1, si BQ es igual a 5 centímetros, entonces BF es igual a 2,5 centímetros, eso está totalmente correcto. Después dice OH, es decir, de esto hacia acá, y aquí hay que tener cuidado, esa distancia, ¿ya? Dice que es un tercio de lo que es la diferencia de S hasta H, es decir, de aquí a acá. Si lo podemos entender como distancias, nosotros entendemos que la distancia que hay de aquí a acá, vamos a establecer esa distancia, vamos a suponer que fuera 10 centímetros, ¿ya? La distancia, si es homotésica con respecto a eso, quiere decir que de aquí a acá también tendrían que haber 10. ¿Por qué? Porque recuerden que esta se le aplicó la mitad de homotesia. Entonces, ante la distancia 20, ahora la distancia es 10. Pero, como eso es el doble para allá, quiere decir que la distancia que hay de aquí a acá es 20 centímetros. Por tanto, ante la pregunta de OH, que vale 10, y de SH, que vale 30, justamente la distancia es un tercio. Y así es como yo voy calculando los valores. Ahora, para que ustedes sepan siempre y no se les olvide, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, un poquito más reforzado, pero siempre deben entender una cosa. Todos los trazos que encontremos en esta figura, todos, absolutamente todos, con respecto a su homólogo, van a ser paralelos. Es decir, este trazo es homólogo de ese, por tanto son paralelos. Es homólogo de ese, por tanto es paralelo. Este trazo de acá es totalmente paralelo a ese y es totalmente paralelo a ese. El otro trazo, que es por ejemplo este de acá, es totalmente paralelo a ese y es totalmente paralelo a ese. Y por último, obviamente, ese trazo va a ser paralelo a ese y va a ser paralelo a ese. Todos los trazos son exactamente iguales. Además, el ángulo que está acá va a ser igual al ángulo de acá y el ángulo que se establece acá. Y todos los ángulos homólogos con respecto al movimiento que estoy haciendo, la figura que se va agrandando, ampliando, en este caso reduciendo, los ángulos son exactamente iguales. Por lo tanto, si son todos los ángulos iguales, igual como dijimos recién, estas tres figuras son exactamente semejantes, ¿ok? Porque sus lados son proporcionales. Por ejemplo, para terminar, si aquí vale 10, aquí va a valer 20 y aquí va a valer 5. Si ahí vale 12, ahí va a valer 24 y aquí va a valer 6. El perímetro de esta va a ser la mitad del perímetro de esta y esta va a ser la mitad del perímetro de allá. Pero el área de esta con respecto a esa, esta va a ser 4 veces superior. Pero de esta hacia acá va a ser 16 veces superior. Entonces esos conceptos son los que uno tiene que dejar clarito. Eso con respecto a la homotesia queda por trabajar, claro, pero lo vamos a hacer en el módulo que tiene que ver con ejercicio. ¿Ok?
En la parte de ejercicio, ahí vamos a fortalecer el concepto. Pero recordar que hay dos tipos de homotesia, la que es directa y la inversa. Y dentro de las razones, tienes que ver que si es la directa, tenemos un K que va a ser mayor que 0 y un K que va a ser menor que 1, y en este caso se reduce. Tenemos en la directa también, cuando es K igual 1, ahí se hace congruente. Y cuando el K es mayor que 1, decimos que se amplía. Cuando hablamos de la inversa, entendemos entonces que tenemos un K que va a ser menor que 0, pero el K va a ser mayor que menos 1, ¿ok? Y en este caso igual se reduce. Tenemos un K que va a ser igual a menos 1, en este caso va a seguir siendo congruente. Y tenemos un caso en que K es menor que menos 1, y en este caso se va a ampliar. Eso es lo general con respecto a la homotesia. Lo demás es percatarse que desde el origen es que cuando yo veo los trazos de distancia de la figura geométrica, tengo que ver con respecto al origen cada una de esas distancias. Pero los trazos entre uno y otro los tengo que analizar en forma individual. Otro contenido que vamos a ver hoy día también tiene que ver con la semejanza. La semejanza parte de lo siguiente. Hay muchas figuras geométricas que son todas semejantes. Entre eso, por ejemplo, todos los cuadrados son semejantes entre sí. Todos, absolutamente todos. ¿Por qué? Porque primero tienen todos sus ángulos interiores son iguales y todos tus trazos van a ser proporcionales. Es decir, si aquí vale 2, 2, 2 y 2, se amplía 2, aquí valdría 4, 4, 4 y 4. Y si lo vuelvo a multiplicar por 2 daría 8, 8, 8 y 8. Quiere decir que sus trazos a medida que se va ampliando van siendo proporcionales. Lo que hay que tener cuidado en la semejanza es con respecto al área. Aquí de nuevo, cuando yo tengo el área es en 1, 2 y 3, si yo quiero comparar el área 1 con respecto al área 3, tengo que tener mucho cuidado. En este caso, por ejemplo, el área sería 4 centímetros cuadrados. Pero en este caso sería 64 centímetros cuadrados. 8 por 8, 64. Quiere decir que aumentó 16 veces. ¿Por qué aumentó 16 veces? Porque la constante en este caso, que aumentó de 2 a 8, era 4. 4 por 4, 16. Es decir, ahí está. Por lo tanto, es lo mismo que recién vimos en el caso de homotesia. La semejanza, el perímetro inicial, o sea, perímetro final, va a ser el perímetro inicial multiplicado en este caso por la ampliación. Vamos a hacerla de esta forma, por la proporción o la ampliación. ¿Ya? Y el área final también va a ser el área inicial multiplicado por su ampliación o proporción, pero al cuadrado. Es decir, muy parecido a lo que vimos recién. Pero aquí no hay una razón de homotesia, sino que en este caso las figuras se van ampliando o se van reduciendo proporcionalmente. Porque si yo analizara de allá para acá, por ejemplo, si yo quiero saber si el área inicial es 8, entonces, por ejemplo ahí, área final es área inicial por la proporción, ¿cierto? Entonces quiere decir que el área final, es decir, analizando de aquí para acá ahora, va a ser el área inicial que es 64 por P. Pero el área final, como es 4, el 4 pasa para acá dividiendo, y me quedaría P, recuerden que es al cuadrado. Por lo tanto, ahí, al sacar raíz cuadrada, me quedaría 1 partido por 16, y al sacar la raíz cuadrada 1 partido por 16, haría un cuarto. Es decir, que se redujo en un cuarto la distancia original. 8 por un cuarto daría justamente 2. Lo mismo si fuera de aquí para allá, lo que hicimos recién se multiplica. Así que se cumple casi lo mismo que la homotesia en la semejanza. Ahora, ¿qué otras figuras geométricas son semejantes? Todos los triángulos equiláteros. Pero recuerden, solamente los equiláteros son. ¿Ya? Los otros, bajo algunas condiciones, sí. Pero en este caso, todos los triángulos equiláteros, del porte que yo dibuje, va a cumplir porque todos van a ser proporcionales a este de acá. Es decir, si aumento el doble, aquí sería 2A, 2A, 2A,
Los ángulos, recuerden, siguen los mismos, no voy a multiplicar los ángulos por 2, solamente lo que cambia es su parte. Acá sería a partido por 2, a partido por 2 y a partido por 2. Esto es un ejemplo, podría ser ampliado o reducido en distintos valores, ¿ok? Y van a ser semejantes todas las figuras geométricas que son regulares, es decir, todos los pentágonos regulares van a ser semejantes entre sí, todos los polígonos regulares, por ejemplo un hexágono, si es que es regular, ¿a qué se refiere que es regular? Que todos sus ángulos interiores son iguales, todos, y todas sus medidas de lado son exactamente iguales. Por lo tanto, si yo dibujo un hexágono un poco más grande, bien exagerado, va a tener igual los mismos ángulos. Por ende, de aquí y a esta figura, estas dos van a ser semejantes. Solamente que una va a estar más grande que la otra, pero sus trazos van a ser totalmente proporcionales. Sus perímetros van a ser proporcionales y sus áreas van a ser proporcionales, pero al cuadrado. Así que hay que tener cuidado ahí. Bien. Ahora, la que más se usa es la semejanza de triángulos. Ante la variedad de triángulos, y aquí van a trabajar con triángulos rectángulos, con isósceles, con lo que sea, acutángulo, escaleno, puede ser cualquiera, se produce lo siguiente: yo tengo que tener ciertos postulados, o basta tener cierta información nomás para saber si son dos triángulos semejantes. Por ejemplo, si yo tengo esta figura, ¿cómo sé si que va a ser semejante a esa de allá? Si este vale 30 grados y este vale 60 grados, y me dicen que este vale 90 y este vale 30, por definición, yo sé que este tiene que valer 90 y por definición ese tiene... Pero me basta eso, fíjense, ya tengo 90 y 30, y aquí tengo 90 y 30. Me bastan saber solamente dos ángulos porque por defecto yo sé que ese tiene que valer 0. Y aquí es donde está el primer postulado. Y el primer postulado de semejanza de triángulo es AA. Es decir, que me basta saber dos triángulos que sean iguales, y ya el tercero obviamente va a ser igual. Por eso yo, recuerden, pasé el contenido de ángulos antes, porque de seguro, y lo vamos a demostrar más rato, van a salir ejercicios en los cuales tú tienes que calcular el valor del ángulo para ver si son semejantes o no. Así que el primer postulado de semejanza de triángulo es el siguiente. Basta que dos ángulos internos sean iguales, o basta incluso que dos ángulos externos sean iguales. ¿Por qué? Vamos a explicar por qué. Porque imagínense que yo tengo esta figura geométrica, allí, y aquí tengo otra figura geométrica. ¿Ya? Si yo tengo este ángulo de acá, este, que vale 2 alfa, y este le vamos a poner 2 alfa, y este vale 5 alfa, y este vale 5 alfa, quiere decir que inmediatamente yo puedo saber cuánto vale. Por ejemplo, aquí vale 50 grados. Ya. Pero me bastan esos dos, pero vamos a ponerle valores mejor. Que este vale 110 y este vale 150. Entonces este vale, por ejemplo, acá yo voy a poner 150, este vale, son 260, este vale 100, por ejemplo, y este vale 150. Entonces yo sé que deben sumar 360. Entonces 100 y 150 serían 250, faltarían 110. Ah, ok, quiere decir que esos dos ángulos exteriores son iguales. Por lo tanto, estos dos triángulos son semejantes. ¿Por qué? Porque con ese puedo encontrar ese que vale 30, con ese encuentro ese que vale 70, con ese vale este que vale, bueno, en este caso vale 70 también, y en este caso también vale 30. Por lo tanto, sus ángulos interiores van a ser iguales también. Con respecto a ese, es entonces, yo sabiendo dos ángulos de un triángulo, digo inmediatamente que el triángulo va a ser semejante. El cuidado que tienen que tener es el siguiente. Si este vale alfa y beta, y este vale gamma, los otros no necesariamente el dibujo va a estar en el mismo orden que está acá. ¿Ya? Puede estar desordenado, el alfa va a estar para allá y el beta va a estar para acá. Pero se tiene que cumplir igual. Si en este caso, vamos a poner acá prima, alfa es igual a alfa prima y beta es igual a beta prima, yo deduzco inmediatamente que gamma es igual a gamma prima. No tengo ninguna otra opción. Si A, B, C, X, Y y Z. Aquí tengo que tener cuidado. Porque fíjense, el A
va a ser proporcional al lado que está formado por los mismos ángulos. En este caso, alfa prima y beta prima. Quiere decir que el A está relacionado, lo vamos a poner acá, con el lado I. ¿Ok? El B, que está relacionado entre alfa y gamma, está relacionado con la X. Ahí está. Por ende, de beta gamma y de beta gamma prima, el C está relacionado con el Z. Quiere decir que la misma razón proporcional de acá y de allá van a ser iguales. Otra forma de representarlo, también puedo decir, vamos a borrar arriba para poderlo escribir, es la siguiente. Decimos que A partido por I va a ser igual al valor B partido por X y va a ser igual al valor C partido por Z. Es decir, va a ser todo proporcional. Con números, por ejemplo, si aquí vale 5, 6 y 7, y este es más grande, el doble por ejemplo, yo puedo decir que A está relacionado con I, entonces aquí va a valer 10. Si ya sé que son semejantes, y este es valor 10, y este está relacionado con ese, quiere decir que todas las otras partes están relacionadas en la misma proporción. Por lo tanto, el B que está relacionado con X, y aquí es 7, aquí sería 14. Y el 6 que está relacionado C con Z, entonces aquí vale 12. Así tienen que tener cuidado, porque el ángulo es el que me dice a qué lado proporcional corresponde. Las proporciones van a ser las mismas, los ángulos interiores basta saber solamente 2, y yo ya sé que todos los demás, con respecto a los ángulos, son iguales, y con respecto a los lados van a ser proporcionales, no iguales, proporcionales. Bien, ese es el primer criterio. Vamos al segundo. El segundo criterio de semejanza, de triángulo, se refiere al criterio LAL, es decir, lado, ángulo, lado. Pero acá hay una salvedad. El ángulo, el A', en este caso el ángulo A, tiene que ser exactamente igual al ángulo B. Pero el L, vamos a ponerle L1 y L2, L1 con L1' va a ser igual proporcionalmente al lado L2 y L2'. Lo vamos a escribir con un ejemplo. Por ejemplo, mire, vamos a verlo con un ejercicio mejor, porque eso de repente no funciona tanto. Si yo, por ejemplo, tengo este triángulo, y tengo ese triángulo. Si yo sé que este vale 30 grados, y este vale 30 grados. Si aquí vale 12, y aquí vale 20, aquí vale 6, y aquí vale 10, yo digo, ya, ok, tienen igual ángulo, que es 30 y 30. Pero yo coloco el lado mayor relacionado con el ángulo de allá, que es 6, y veo si es igual al lado mayor, 20 partido por 10. En este caso, 10 por 12, 120, y 6 por 20, o sea, 6 por 20, 120 también. Por lo tanto, ambos triángulos son semejantes. Si bien es cierto, no tienen las mismas medidas exteriores, no importa, porque en LAL, el lado no se refiere a que sean iguales, sino que se refiere que cada lado homólogo corresponde a un valor proporcional y la misma proporción de los otros. Los ángulos de acá, yo sé que si aquí vale alfa, aquí tiene que valer alfa. Y si aquí vale beta, aquí tiene que valer beta. Lo que yo no sé es cuánto vale este trazo, ¿ya? Pero eso es independiente. A mí me interesa saber que por lo menos son semejantes. Lo que sí, si aquí por ejemplo vale A, aquí va a estar obligado a ser A partido por 2. ¿Por qué? Porque ya sabemos que es la mitad de cada segmento. Por lo tanto, ahí ya tenemos otro criterio que es el LAL. Vamos al último criterio. El último criterio se refiere a lado, lado, lado. Recuerdo, como es semejanza, los lados no van a ser iguales. Lo que estamos diciendo es que los lados van a ser proporcionales. Por ejemplo, si tengo 3, 4, 5, y aquí tengo 9, 12 y 15. Recuerden que esto lo vamos a poner desordenado, porque a veces ni siquiera viene en orden. Así que ahí es donde usted tiene que tener cuidado. No va a venir en el orden que está acá, ¿ok? Puede venir un poco desordenado, pero yo siempre hago lo siguiente, bien habiloso. Busco el número menor. En este caso es el número 3. Y busco el número menor de acá, que es el 9. Y esos dos son los que yo relaciono. Entonces digo, 3 es el 9. Bien. Después busco el mayor. En este caso el 5 y el 15. 5 y 15. Y luego relaciono los últimos dos que me quedan.
Y aquí empiezo. 9 por 5, 45. 15 por 3, 45. 9 por 4, 36. 12 por 3, 36. 15 por 4, 60. Y 12 por 5, 60. Quiere decir que ambos triángulos son semejantes. Ahora, aquí donde tienen que tener cuidado también. Si el lado 3 y el lado 4, que es proporcional al lado 9 y lado 12, porque el 3 está relacionado con el 9 y el 4 con el 12, quiere decir que si aquí está el alfa va a estar localizado en ese sector, no va a estar localizado allá. Los lados proporcionales homólogos son los que me van a dar el ángulo mismo. Si yo tengo 3 y 5, en este caso serían 9 y 15, que son los proporcionales con este. Es decir, que si equivale beta, entonces el beta estaría por allá. Y por ende, el 5 y 4, que está relacionado con 15 y 12, quiere decir que si el gamma está acá, el gamma estaría en esa posición. Entonces les recuerdo, tienen que tener mucho cuidado, porque no el dibujo que, aunque se repita acá, y uno vea que tiene la misma forma, va a depender, uno, de las letras, porque te van a decir que AB vale 5, y CD, y acá E, y te van a decir que AB vale 5, y ED vale 15, y son semejantes, entonces bla, y viene el cuento de la historia. Pero tienes que entender, relacionar lo que corresponde. Pero recuerda o no, los trazos son proporcionales, no iguales, ¿ok? En la semejanza solamente tienen que ser proporcionales. Bien, sigamos. Hay unas semejanzas especiales de triángulo-rectángulo, pero se basa solamente en lo siguiente. Cuando yo tengo un triángulo rectángulo, ya tengo un ángulo que está definido, ¿ok? Pero no tengo nada más definido. Pero, si tengo alfa y tengo beta, y tengo alfa prima y beta prima, si es que alfa es igual a alfa prima y beta es igual a beta prima, ambos son semejantes, inmediatamente, ¿ok? Lo otro, si es que este tiene el lado A y este el lado B y este el lado C, pero este tiene lambda por A y lambda por B y lambda por C, siendo lambda cualquier número real positivo, quiere decir que si el valor que yo multiplico a la A es el mismo valor que se multiplican para los otros valores, entonces quiere decir, por ende, incluso yo ni siquiera necesito ese, porque sé que este va a ser el cuadrado de ese más el cuadrado de ese raíz cuadrada. Ya con eso yo sé que ambos triángulos son semejantes. Entonces pueden existir dos condiciones para los triángulos rectángulos. Que los ángulos interiores agudos que me quedan, que suman 90, ya sé que suman 90, pero ambos ángulos agudos son exactamente iguales, entonces yo digo ya, son semejantes. Y además si sus lados son proporcionales, al menos los catetos que forman el ángulo de 90 grados, entonces yo entiendo inmediatamente que son semejantes. Eso es lo que tiene que ver con la semejanza. Vamos a ver algunos ejemplos de situaciones que ocurren en algunos triángulos. Por ejemplo, el triángulo isósceles, cuando yo trazo los puntos medios, ahí, ¿ya? Este triángulo de acá va a ser semejante a ese grande que está acá. ¿Por qué? Porque este ángulo alfa es igual al ángulo alfa de ahí. Y el ángulo beta que está acá es igual al ángulo beta que está ahí. Al grande, digamos. Tengo alfa y beta, y aquí tengo alfa y beta. Por lo tanto, este triángulo y este chico es semejante al triángulo grande. ¿Por qué? Por el teorema AA. Por lo tanto, el otro ángulo tiene que ser igual y estos trazos son proporcionales. Recuerden que si es un triángulo isósceles, como dijimos, si aquí vale A, aquí tiene que valer obligadamente A partido por 2 y A partido por 2. ¿Ok? Bien. Por ejemplo, si yo tengo un rectángulo, trazo punto medio, y trazo las mitades acá, ahí, ese triángulo que está acá, ese de acá, va a ser semejante con ese triángulo de acá, con ese triángulo de acá y con ese triángulo grande. Bueno, con este va a ser congruente, pero digamos que con ese grande va a ser semejante. ¿Por qué? Porque el ángulo que va a estar acá, como este es paralelo al lado de allá porque era trazo medio, si aquí vale alfa, aquí también va a valer alfa. Si ahí vale beta, ahí también va a valer beta. Por lo tanto, aquí también vale alfa. Y como este vale 90 grados, quiere decir, en pocas palabras, que ese triángulo que está acá va a ser semejante, incluso para que lo podamos notar mejor, a este triángulo que se va a formar acá. Porque tienen los mismos lados. Pero ojo, si el beta está allá, aquí va a valer beta. Y si el alfa está acá, allá va a valer alfa. Por el asunto de las paralelas que vimos hace unas 2 clases anteriores. Por lo tanto, si yo te digo X, el trazo que está relacionado es va
de alfa hasta el 90 grados. Quiere decir que X está relacionado con esa X'. Y si este lado vale Y, ese lado está relacionado, perdón, este lado de acá pequeño es Y, el lado que corresponde a este que va a ser Y' va a ser proporcional. Así que ojo ahí con el dibujo. Bien, continuamos. Bien, eso es con respecto a la semejanza. Bien, algunos ejercicios, pero lo vamos a hacer más rato. Así que no se preocupen. Vamos ahora a la congruencia. Y aquí es un poquito más delicado. ¿Por qué? Porque la congruencia significa que todo es exactamente igual. Aquí no se admiten proporcionalidades. Todo tiene que ser idéntico. Quizás no la dirección del triángulo, porque yo, por ejemplo, te puedo dibujar un triángulo acá y el otro triángulo lo puedo dibujar en otra dirección. Aquí ponte tuyo vale 90, 3, 4 y 5, y ahí está el 3, 4 y 5. En este caso, los ángulos interiores y todos sus lados son exactamente iguales. Pero el cuidado que hay que tener es con lo siguiente. Si este es ABC, el A, si yo lo coloco acá, aquí va a estar B'. El A, fíjense, está formado por entre el lado 3 y el lado 5. 3 y 5, entonces el A está acá, prima. Y el C, perdón, está formado por el lado 5 y 4. Es decir, allá está el C'. Ahora, lo cuidadoso acá. El ángulo que está acá, que está formado por el lado 3 y 5, es el mismo ángulo que está allá. Y el ángulo formado por el lado 3 y 4, o sea, 4 y 5, es el mismo ángulo que lo vamos a poner allá, que en este caso es beta. ¿Ya? Si es que este no fuera rectángulo, vamos a poner acá, no me interesaría, porque lo único que me interesa es que el gamma va a ser igual al gamma que está acá. Pero, si ustedes se fijan, son 6 datos los importantes. El lado AB tiene que ser exactamente igual al lado A'B'. El lado CB tiene que ser igual a C'B', es decir, congruente. Y el lado AC tiene que ser exactamente congruente con A'C'. Y aquí hay que tener cuidado, porque si yo digo el ángulo BAC, que vale alfa, ¿no es cierto? Es congruente, cuando digo que es congruente y empiezo de B a A y C, es decir, lado 3, el ángulo, y lado 5, acá no puedo empezar de 5, alfa y 3, o sea, 5 el lado acá. ¿Por qué? Tiene que ser del mismo lado de donde tú partiste con el ángulo. Por ejemplo, si partiste del ángulo gamma, aquí tienes que partir de gamma, es decir, tienes que colocar B', después tienes que colocar A', y después tienes que colocar C'. Aquí no hay problema porque yo puse los mismos valores con prima, pero en la prueba, si tuviesen puesto acá P, Q y R, tengo que saber relacionarlo con respecto al ángulo desde dónde va a salir. Por ejemplo, vamos a hacer esta parte ya, la borramos acá, pero en esta la vamos a explicar con P, Q y R mejor. Imagínate que te colocan acá P, Q y R. Entonces, yo digo, ya, ok, el ángulo B, que viene de gamma, se traslada hasta A, ok, que en este caso va a ser R, y después termina en Q. Entonces aquí yo coloco ángulo PRQ. Si yo coloco QRP, es el mismo ángulo, igual va a ser el ángulo alfa, pero para que sea congruencia tiene que tener la misma dirección, es decir, salir desde el mismo punto y terminar en el mismo punto. Por ende, el ángulo ACB, que vale beta, tiene que ser congruente con el ángulo. Si partí de A, me fui a beta y terminé en B. Entonces yo digo A, me fui a beta, sería RQP, que también vale en este caso beta. Y el otro también, yo puedo decir el ángulo gamma, que va a ser ABC, que va a llamar gamma, es congruente con el ángulo. El A está localizado en alfa, entonces parto con la R. Bien, el gamma está relacionado con P, por lo tanto coloco P. Y el último valor sería Q, que en este caso igual vale gamma. Esas son las relaciones de congruencia. Es decir, aquí tienes que tener un orden con respecto a señalar los lados que le corresponden a cada uno. No puedo colocar cualquiera, tengo que tener cierto orden. ¿Ya? En este caso, vamos a borrar acá y vamos a ver los postulados, que son 4. ¿Ya? El primer postulado es el famoso LLL.
El LL, a diferencia del de recién que era semejanza, aquí no admite proporcionalidad, admite solamente que sean idénticos, o sea, no hay otra cosa. Por ejemplo, si me dicen que este vale 3, el rectángulo aquí vale 4, y ahí tengo otro que vale 5 y vale 4, entonces yo digo, no, me falta un dato, y como yo tengo por Pitágoras yo puedo calcular que este vale 5, y por Pitágoras yo puedo calcular que ese vale 3, por lo tanto si los tres lados son iguales, no semejantes, yo digo que estas figuras son congruentes. Entonces en este caso nosotros podemos decir que fehacientemente los valores son todos iguales, no importa el orden, pero son congruentes, ¿ok? Perfecto. Vamos al segundo postulado. El segundo postulado es el ala. Recuerden que el orden no importa, ¿eh? Puede ser el otro primero, da lo mismo. En este caso, cuando yo tengo dos triángulos, ¿ya? Se refiere que el ángulo que está acá, por ejemplo, si es 30 grados, aquí vale 70 y aquí vale 80, aquí vale 30, ahí vale 100, ¿ya? Y este vale, dice que vale 5 y este vale 5. Entonces yo digo, bien, si vale 100, aquí vale 80. Ah, y aquí está. Cuando tengo que los dos ángulos forman parte de un segmento y ese segmento es exactamente igual al otro segmento, es decir, tienen la misma medida y la misma medida forman los mismos ángulos, entonces estamos enfrente del postulado ala. No existe o no permite ningún otro cambio. Si es que el 5 estuviese acá, por mucho que me tiento en pensar que tengo 30 y 80, 30 y 80, aquí también vale 70, solamente si está allá, lo único que sucedería acá es que ambos serían semejantes, ¿ya? Porque tienen postulado AA, que es del postulado de semejanza. Pero yo no puedo decir que son congruentes porque el ángulo 30 y 80 forman parte del lado 5 y aquí no tengo ese lado, no lo conozco. Así que no tengo la seguridad de que son congruentes. Por lo tanto, si yo coloco el 5 acá, en ese caso yo digo que ambas figuras son congruentes. Cuando digo que son congruentes me refiero a que entre el lado 30 y 70, que es ese, es exactamente igual, no proporcional, es exactamente igual a ese, y el lado de acá es exactamente igual al lado de allá. ¿Ok? Bien. Siguiente postulado. El siguiente postulado es el LAL. Pasa algo parecido, solamente que en este caso, si yo tengo este lado que vale 5 y este lado que vale 7, y ahí vale 30 grados, acá puede decir que te vale 7, 10, y te dicen que el perímetro es igual a 22 y que este vale 30 grados. Un ejemplo. Ah, yo digo ya, si el perímetro vale 22 y tengo 15, entonces este lado vale 7. Ah, voilà, ambos son congruentes. ¿Por qué? Porque el lado, los dos lados que conforman el ángulo de 30, en este caso y en este caso, tienen la misma medida. Puede darse el de que el 7 está allá y el 5 está acá. Eso no tiene ninguna importancia. La importancia es que ese lado, el ángulo del de allá, es igual a ese lado, ángulo que está acá. Por lo tanto, sí me da de que son exactamente iguales, por lo tanto yo estimo que este triángulo y ese triángulo son totalmente congruentes. Y sin ningún cálculo, yo sé que ese lado tiene que medir 10, porque tiene que medir exactamente lo mismo que mida allá, por la congruencia. Y el último postulado, recuerden que esto lo vamos a ver con ejemplos, así que tranquilo, no se hagan problema. El cuarto postulado es un poquito más complejo de todos, pero se trata de lo siguiente. De hecho, en un ejercicio que viene de PSU, viene planteado un ejercicio donde se ocupa esta propiedad. Lo que pasa es lo siguiente. El postulado LLA no se refiere a que dos lados y un ángulo sean iguales sencillamente, porque si yo coloco allá 7 y 5, ahí no me funciona, porque para que funcione esto, el lado que es opuesto al ángulo que yo conozco, siempre tiene que ser el mayor de los dos lados. Es decir, el ángulo de 70, que yo es el único ángulo que conozco, está relacionado con el número 7. Por lo tanto, el ángulo de 70, si está relacionado con el 7 igual allá, ambos son congruentes. Recuerden, si el 5 estuviera en cambio de posición, ya no serían congruentes. Aunque tuvieran los mismos datos, 5, 7 y 30, y 70 grados. Ahí no funciona. Les recuerdo, el primer lado tiene que ser el L1, por decirle, y L2. El L1 tiene que ser mayor que el L2, por decirlo de alguna forma.
Siempre el lado mayor va a estar relacionado al ángulo. Y eso es todos los postulados de congruencia. Ahora, hay una infinidad de ejercicios que vamos a ver ahora. Vamos a hacer algunos videos para que vean cómo lo delicado, digamos, de la congruencia y de la semejanza, porque aquí es donde se une todo. Se une la homotesia, se une el teorema de Euclides, se une con la semejanza y con la congruencia en los ejercicios de tipo PSU desde el año 2015 en adelante. Vamos a trabajar con varios y vamos a ir verificando la información para que se den cuenta la importancia de conocer todos estos conceptos. Vamos al primero. Dice, en un trapecio isósceles, ya, vamos a dibujarlo ahí lo mejor que podamos. Ahí está. Dice, en un trapecio isósceles, ese pertenece a... Ya, listo. Aquí trazan dos diagonales, diagonal allá y diagonal para acá. Perfecto. Después trazan la altura acá y la altura allá. Perfecto. Y vamos a anotar los valores. Bien. Trazamos las diagonales. Recuerden que si es isósceles y yo trazo las diagonales en la misma dirección de allá, y si es un trapecio isósceles, estos dos lados son paralelos. Por lo tanto, el ángulo que está acá es igual al ángulo que está acá. Por ende, el ángulo que se forma ahí es el mismo ángulo que se forma allá. Por lo tanto, yo ya sé, así, rápidamente, que algunas de las figuras que están acá son congruentes. Por ejemplo, lo voy a explicar de esta manera. El triángulo MOQ es MOQ, va a ser congruente con el triángulo. Fíjense, empecé con la M, entonces aquí empiezo de la N. Me voy al centro, al O, igual, y termino en P. Esos dos son congruentes, exactamente congruentes. Y el triángulo, fíjense bien, QPO, es decir, partir de este ángulo, que ese ángulo es igual al de acá, va a ser semejante, porque va a ser mucho más grande, fíjense, va a cambiar de porte, va a ser mucho más grande que NOM. Ahí tenemos dos ejemplos, fíjense. Este triángulo de acá es exactamente igual a ese triángulo de acá. Recuerden que era un trapecio isósceles. Pero ese triángulo que está acá aumenta. ¿Por qué aumenta? Lo voy a explicar de esta forma. Porque este ángulo es igual a ese ángulo. ¿Ok? Ese trazo es igual a ese trazo. Y sabemos que este ángulo es igual a ese ángulo de allá. Por lo tanto, ya sé y ese ángulo, por diagonal, sabemos que también vale alfa. Y bueno, aquí lo vamos a poner beta mejor. Y este también va a valer alfa, y vale beta, y ahí vale beta. Por lo tanto, sabiendo que alfa y beta son iguales, ya sabemos por el postulado AA de que ese triángulo con este triángulo son semejantes. Pero ese triángulo con ese triángulo van a ser congruentes. Bien, establecido el concepto, vamos a las preguntas. Dice, la primera, dice el triángulo MRQ es congruente con NSP. Entonces dice, MRQ, es decir, este triángulo pequeño, fíjense, este pequeño que está acá, me está diciendo que es congruente con NSP. Y justamente son congruentes. Este de acá, este pequeño, es congruente con ese también. ¿Ok? Bien. La primera estaría lista. Vamos a la segunda. Dice que el triángulo OSP es congruente con el triángulo NSP. OSP, ese trozo chico de acá, me dicen que es igual a NSP. Y ahí yo puedo decir que no. Porque resulta que si ustedes ven la distancia que hay de aquí a acá, no son iguales. Y por último, los ángulos que están acá no van a ser iguales necesariamente al de ahí. Entonces yo no puedo determinar. Primero, ya sé que son uno más grande, uno más chico que el otro. A lo más podrían ser semejantes. Pero congruentes, no. Número 3. Dice que el triángulo MOQ es congruente con el triángulo NOP. Es decir, MOQ, ¿ya? Ese grande, es congruente con NOP. Yo digo que eso está correcto. Ahí tenemos un ejemplo claro de cómo podemos entender ese ejercicio. Vamos al siguiente. El siguiente dice,
Dice, vamos a dibujarlo. Tengo ese dibujo, un triángulo. Dice, CD es la altura del triángulo. Entonces lo vamos a dibujar acá. Ahí está la altura. Este lado vale A, este lado vale B y este lado vale C. Y esa es la altura. Si la altura es, entonces vale en 90 grados. Dice, ¿cuál de las afirmaciones no permite concluir que el triángulo ADC sea congruente con el triángulo BCD? Es decir, ¿qué afirmación no permite? Vamos a la primera. Si yo digo que alfa es igual a beta, aquí está alfa y aquí está beta. Digo que alfa y beta. Yo tengo que analizar de la parte. ¿Qué pasa si son iguales los dos? Entonces yo digo, vaya, si son iguales, después lo voy a borrar esto. Si son iguales los dos, quiere decir que ese ángulo va a ser igual a ese ángulo. Y como es igual, va a ser un triángulo isósceles. Y si es isósceles, este lado es igual a ese y es el lado común. Entonces, obviamente, ese triángulo sería exactamente congruente. Así que este sí me permite. La pregunta es que no permita. Ese dato sí me ayuda. Vamos a la letra B. Dice, D es punto medio de AB. Si es la altura, porque eso ya está definido, y me dice que es punto medio, inmediatamente estoy diciendo que si este lado es igual a ese y ese son comunes, iguales, y este de altura, por definición, yo puedo sacar por Pitágoras que ese lado de acá tiene que ser igual al de allá. Por lo tanto, a través del postulado LLL, yo puedo decir que sí son congruentes. Así que si me dicen que es punto medio, el valor de D que está acá, sí podría inferir de que los dos triángulos sean congruentes. Así que tampoco es la respuesta, porque recuerden que estamos buscando que no permite. Vamos a la letra C. Me dice que alfa más beta es igual a 90 grados. Ahí diferimos. ¿Por qué? Porque si ya vale 90, no te están diciendo que vale 45, 45, porque ahí sería isósceles. Lo que te están diciendo es que solamente miden 90. Entonces aquí yo podría decir que uno vale 10 y el otro vale 80. Y ahí serían triángulos totalmente distintos y no tendrían razón de ser de que sean congruentes. Entonces la respuesta en ese caso era justamente esa. Los demás lo pueden verificar, pero le dicen que un lado es igual a otro, pero eso no sí me va a ayudar, porque lo vamos a ver si quieren. En la letra D, ya sabemos que la respuesta es C, me decían que AC es igual a CB. Entonces me estaban diciendo que este lado es igual a ese. Por tanto, inmediatamente era un triángulo isósceles. Y volvemos a lo mismo, de que los ángulos son iguales, las medianas son iguales, los dos triángulos son exactamente congruentes. Y el otro me dicen que es un eje de simetría. Si es el eje de simetría, quiere decir que parte al triángulo en dos partes iguales. Si son dos partes iguales, ya estamos diciendo que es congruente. Bien, ese era el ejercicio, el segundo de la guía. Vamos a ver otros más. Vamos a tratar de ver unos 10 por lo menos. Los otros serán enviados con fotos para que lo puedan ver. Siguiente figura, dice, tengo esa figura, ahí está, dice, AB, bueno, vamos a colocar los datos, A, B, recuerden que estos ejercicios han salido en PSU anteriores, hasta el momento los que han salido acá, los que tengo acá, son del año 2015, ¿ok? Dice, AB vale 6, ya, primer dato vale 6, listo. Después dice, AE vale 10. Perfecto. Hay un dato importantísimo que me dan acá. Y aquí siempre en la prueba les gusta jugar con esto. Te dan menos información, pero cuando te dicen que es perpendicular, inmediatamente tú asocias a Pitágoras. Inmediatamente. Si vale 6, irremediablemente aquí tiene que valer 8. No tiene ninguna otra posibilidad. ¿Ya? Así que ya inferí un valor. Ahora me dicen que BC vale 24. Pero como yo ya sabía que valía 8, entonces inmediatamente yo descubro que este no me queda otra que valer 16. Así que hasta ahí estamos. 16 lo vamos a poner por fuera mejor. Ahí. Bien, lo que me están preguntando es cuánto mide el trazo AD. Es decir, el trazo completo. De A hasta D. Bien. Si este vale 10, fíjense, yo puedo decir lo siguiente. Puedo decir... Bien, aquí puedo ocupar, por ejemplo, el teorema de Tales. Recuerden que esta guía viene de todo. Tales, simetría, viene de todo. Aquí podemos decir, por ejemplo, que 10 por 16 serían 160. Por lo tanto, ¿qué número multiplicado da 160? Sería el 20. El problema es que muchos marcan el 20, que es el valor que les dio, pero ojo, te están preguntando desde A hasta D. Por lo tanto, debo sumar estos dos valores. Es decir, en este caso, por eso la respuesta correcta era 30. Bien, continuemos. Vamos a ver el siguiente ejercicio ahora.
El siguiente ejercicio dice lo siguiente. Bien, dice, en el rectángulo de la figura, dice, punto G está en AD, es decir, que pertenece al trazo de ahí. F a la diagonal AC, es decir, que pertenece a ese trazo, no hay problema. Si AD vale 4, es decir, aquí vale 4, inmediatamente se equivale a 4 acá, porque en un principio me dijeron que es un rectángulo. AG vale 6, quiere decir que este trazo vale 6, pero hasta acá solamente. Ese trazo nomás, hasta ahí vale 6. ¿Ya? Y AB dice, es igual a 2 veces AD. Aquí tengo la primera relación. Si me dicen que esto es 2 veces AD y AD vale 4, quiere decir que todo esto vale 8. Por lo tanto, este lado de acá tiene que valer 2. Ya sabemos que el lado de acá vale 8. Ya tenemos cierta información ya, con la cual ya podemos trabajar. Fíjense. Vamos a poner este F acá para que no me moleste. Ahí. Seguimos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? La primera dice, 6 es a GF como 2 es a BC. 6 es a GF como 2 es a BC. Por lo tanto, lo que tenemos que saber es cuánto vale FG. Así que lo vamos a descubrir al tiro. Si yo tengo, vamos a poner FG, vamos a trabajar con FG. Yo digo 6 es a FG. Me falta poner 90 grados. Bien, si me dicen que es 90, entonces yo determino que son paralelas, por eso podía ocupar teorema de Tales. Yo digo, FG, que es el trazo de acá, es a 6, como CB, esa, en este caso es 4, vamos a poner al tiro el valor mejor, 4, es a 8. Por lo tanto, si quiero calcular FG, sería 6 por 4, 24, daría 3, es decir, 3. Vamos a ver si es verdad. 6 es a 3 sería, porque GF 6 es a 3, como 2 es a BC, y BC vale 4. Y fíjense, 6 por 4 es 24, 3 por 2 serían 12, entonces esa proporción no existe, esa está errónea, no me da. Si hubiese dicho BC es a 2, ahí sí, yo digo que estaría correcto, pero en este caso lo pusieron al revés, así que tengan cuidado. La número 1 no es. La número 2 pregunta, FC es igual a raíz de 5. Es decir, ese trozo. Bien, descubrámoslo. Primero necesito el de acá, pero por Pitágoras yo puedo ya sacar todo el trazo. Es decir, yo puedo decir, si este lado vale 8 y este lado vale 4, por Pitágoras yo puedo sacar cuánto vale CA. Entonces en este caso CA, 8 por 8 es 64, 4 por 4 es 16, raíz cuadrada. Entonces CA vale raíz de 80. Y la raíz de 80 sería 4 raíz de 5. Quiere decir que todo este trazo, todo el trazo, vale 4 raíz de 5. La pregunta es cuánto vale ese trazo de ahí. Lo tenemos que ver. Yo ya podría sacarlo rápidamente, pero lo vamos a hacer por parte para que no haya problema. Fíjense bien. Yo podría decir que 4 quintos, que es todo el trazo, es ACF, que es el valor que estoy buscando, es ACF, como todo el trazo, que es 8, es a 2. Recuerden, yo dije todo ese trazo es a ese trazo pequeño, como todo ese trazo es a este trazo pequeño. Cuando lo despejo, serían 2 por 4, serían 8, raíz de 5, y ahí sería 8 multiplicado por CF. El 8 pasa dividiendo y CF justamente da raíz de 5. Así que la segunda está correcta, ningún problema. Ocupé razón y proporción, estoy ocupando teorema de Tales, ahí ocupé raíces, como para que vean que se van confabulando o juntando los contenidos anteriores con respecto a ejercicios de este tipo. Tercera pregunta. Dice que el triángulo ACD es semejante con FAD. Vamos a ver si es cierto. ACD, ese triángulo grande que está acá, me dice que es semejante con FAG. Veamos si es cierto. Si yo lo analizo desde el siguiente punto de vista, ya tengo un valor que es igual, ese ángulo con ese ángulo. ¿Sí? Ahora fíjense, la relación entre el lado más grande, que es 8,
si lo relaciono con el lado más grande de este, que es 6, tiene que ser igual a la relación del más pequeño partido por el más pequeño de acá. Veamos, 3 por 8, 24, 6 por 4, 24. Perfecto, quiere decir que son trazos proporcionales. Además, perfectamente sabía que este ángulo de acá, ese ángulo de acá, ese era igual al de acá, y ese por ende tenía que ser igual al de acá. Entonces yo ya sabía que a través del postulado AA, ya sabía que eran semejantes. Y lo demostré también en base a las proporciones de sus lados. Y, por lo tanto, esa también está correcta. Ahí tenemos otro ejemplo más. Sigamos viendo. Vamos a ver este de aquí. Va a ser muy fácil. Vamos a ver. Bien, en el número 38, no me acuerdo, parece que este es del año 2018, hay dos triángulos. Ese es uno. Y de ahí nace, no muy bonito, lo vamos a hacer de nuevo. Nace el otro. Bien, ¿qué datos me dicen? Que en la figura junta AC y BD se intersectan en G. Ahí está el valor G. Este es el valor de A, ese es el valor de B, este es el valor de C y ese es el valor de D. Después dicen, AC es congruente con BD. AC es congruente con BD. Quiere decir que este trazo completo es congruente con ese trazo completo. Ya sabemos ya por lo menos dos informaciones importantes. Además me dice que el ángulo BAD, es decir, este ángulo que está acá, ese, es igual al ángulo DAC, DSA. ¿Sí? CDA, ya, listo, a ese ángulo de ahí. Bien, la pregunta es, con ambos mayores que 90, o sea, yo sé que ambos miden mayores de 90, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Aquí tengo que primero entender lo siguiente. Si yo separo los dos triángulos, lo voy a separar para que lo puedan apreciar mejor, ¿ya? Yo sé que aquí vale alfa, que es un número mayor de 90. No vamos a poner cualquier ángulo, vamos a poner acá que vale 100. Un ejemplo. Entonces ahí también vale 100. Sabemos que este lado, que vale A, y este lado vale A, como está asociado al ángulo mayor, A, y este es B, que es común a ellos, que es el trazo AD, ¿ya? Quiere decir que justamente el lado mayor está asociado al ángulo que conozco. Por lo tanto, yo sé que esos dos triángulos que se juntan ahí son congruentes por el postulado LLA. Y ese es el postulado más difícil de entender. Espero que lo hayan entendido. Se refiere, fíjense, el lado que yo conozco, yo estoy seguro que es el lado mayor. Por eso me dijeron que el alfa era mayor de 90 grados, porque no tenía ninguna otra posibilidad. Si es mayor de 90, inmediatamente el lado opuesto a él iba a ser el lado mayor. Y como ya este lado es común, entonces yo voy a traer el postulado LLA. Recuerden que este tenía que ser mayor que el L de acá. Yo ya sé que son congruentes. Por tanto, yo tengo que pensar que este triángulo es congruente con ese también, porque cumple con las mismas características, y por ende el grande también es congruente con el otro. Me dicen, BG es igual a GD, BG es igual a GD. Ah, ya, ¿cuál es falsa? Me dicen. Vamos a partir de la letra... O sea, la respuesta yo sé que la falsa es la primera, pero vamos a ir al tiro, vamos a verificar la otra primero. Me dicen que el ángulo ABD es igual que el ángulo ACD. ABD es igual que el ángulo ACD. Eso está correcto. Más que correcto. Perfecto, porque ya sabemos que son congruentes, así que no hay nada más que hacer. Ese lado es igual a ese. Y el ángulo, un rayita con dos rayitas, forman el ángulo de acá, y un rayita con dos rayitas forman el ángulo de allá. Así que yo sé que son congruentes, o iguales. El área de ABD es igual al área ACD. Pero por supuesto, ¿por qué? Porque el área del triángulo ABD, ¿ya?, tiene que ser igual al ángulo de ACD. ¿Por qué? Porque son congruentes, así que son exactamente iguales, tienen las mismas medidas. Después me dicen letra C. Me dicen que BC, es decir, AB es igual a DC. Y eso está más que perfecto también. Porque AB, yo sé que es exactamente igual a DC, porque sabemos que es congruente. Eso ya lo habíamos definido ya en un principio. Y la última,
me dice que el perímetro de ABC, o sea, ABD, perdón, ese perímetro, ¿ya? Va partido por el perímetro de la otra figura, eso me da 1. Y yo sé que sí. ¿Por qué? Porque son iguales. Si tienen el mismo perímetro, si son todos los trazos iguales. Por ende, si yo divido el perímetro 1 por el perímetro 2, me tiene que dar 1. No tengo ninguna otra opción. Por eso, yo sabía que la respuesta A era la falsa. En la pregunta A me decía que BG es igual a GD. Y eso sí que yo no lo puedo saber. Y se nota en el mismo dibujo que el trazo de acá, fíjense, es mucho mayor que este trazo. Así que por defecto yo no puedo definir cuánto vale cada uno. Y sí puedo definir que son distintos, porque este es un ángulo de 90 grados, por lo tanto, ese trazo va a ser menor que ese. Por eso la respuesta falsa era la letra A. Bien, continuemos. Acá hay otro ejercicio. Este de acá, vamos a ver este. Ya, vamos a ver ese. Este lo voy a enseñar un truco porque en realidad lo más difícil en la prueba es cuando empiezan a hacer comparaciones con letras y uno ahí como que cae en el juego y se marea y se enreda y después no quiere hacer el ejercicio. Así que le voy a enseñar un truco acá. Yo tengo dos triángulos, se supone que esos dos triángulos son iguales, ¿ya? Ya. Y dice, en la figura junta, los triángulos ADF, ADF y el triángulo ADE, dice, son rectángulos en F y en E, es decir, vale 90 y 90 grados. Listo, eso ya lo tengo claro. Y FB y S, sus alturas, miden lo mismo. Quiere decir que la altura que está acá es igual a la altura que está acá. Por ende, inmediatamente sé que ambos triángulos son congruentes, pero están en distintas direcciones. Es decir, para que lo puedan entender, si yo los separo esto, la altura yo sé que vale lo mismo, pero este lado A es el lado A de allá. Y ese trazo B, este va a ser el trazo B. ¿Ok? Aquí me faltó esta línea, la vamos a arreglar. No me gustó porque tiene que llegar hasta allá. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Y el trazo de acá es el trazo común de ambas, es decir, todo vale C. Todo esto vale C. Pero para poderlo entender mejor, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Los voy a separar. Fíjense, voy a separar ahí, ahí. Y le voy a colocar valores que yo conozco, porque la pregunta es, número 1, dice que AD menos 2AB, me están preguntando que sea igual al trazo ABC. Después me dicen que 2 es igual a AD menos 2 por S al cuadrado dividido por AC. Y por último me dicen, número 3, me dicen que AD menos BF menos S. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de estas, al sacar los valores, me va a dar igual al trazo BC? Que es el trazo que va... ¿dónde está la B? Ahí está la B. Aquí está la B. Perdón, ahí está la B. No, eso no me sirve. Aquí sí. Y ahí está la C. Entonces están buscando que midan igual a ese trazo. ¿Ok? Entonces, cuando uno empieza a trabajar con letras en este tipo de ejercicios, la recomendación es colocar valores para que se te haga más simple el ejercicio. Me refiero, siempre trabaja con los mismos valores. Fíjense, yo sé que este sí vale 6, este vale 8, aquí va a valer 10, aquí va a valer 3,6, aquí va a valer 6,4 y aquí va a valer 4,8. Como estos triángulos son iguales, idénticos, pero ahora está mirando hacia el otro lado, entonces aquí vale 6, aquí vale 8, aquí igual vale 10, pero ahora vale 3,6 y aquí vale 6,4 y este igual vale 4,8. Entonces, le pongo valores y así trabajo mejor, fíjense. AD, que es el trazo completo, que vale 10. Lo vamos a hacer acá primero, que vamos a hacer con azul. Me dice que AD, que vale 10, menos 2 veces AB. ¿Cuánto vale AB? Que es el trazo pequeño, que yo sé que vale 3,6. 3,6. Y 3,6 serían 7,2. 7,2 si se lo resto a 10 daría 2,8. Y justamente yo sé que ahí mide 2,8. Porque aquí mide 3,6 y este trazo acá mide 3,6. Por lo tanto yo sé que vale 2,8. Por lo tanto la primera está correcta.
En la segunda, digo AD, que vale 10 nuevamente, menos S al cuadrado. S al cuadrado sería 4,8 por 4,8. Lo podemos calcular acá. Lo sacamos con... Sería 4,8 al cuadrado daría 23,04. ¿Ya? Sí, 23,04 ya multiplicado por 2 daría 46,08. Usted lo va a tener que hacer los cálculos en la prueba, yo lo hago así más rápido. Y lo dividimos por AC y sabemos que AC es la suma de estos dos. Serían 5, serían 6,2. O sea, al dividirlo por 6,2 me daría justamente los 2,8. Así que entiendan, ahí serían 6,4. Serían, vamos a ponerlo ahí con números, serían 2 por 4,8 al cuadrado dividido por S más S, que serían 6,4. Recordemos, 4,8, o sea, 4,8 por 4,8, usted lo calcula fácil, 23,04. Lo multiplica por 2, daría 46,08. Y lo divide por 6,4 y le daría 7,2. 10 menos 7,2 justamente daría 2,8 también. Así que ese también estaría perfecto. Ni un problema con ese. ¿Ok? Ahí. Y el número 3 dice lo siguiente. AD, ya sabemos, vale 10, menos BF, que vale la altura, y sabemos la altura que es 4,8, pero ojo, EC también vale 4,8. 4,8 menos 4,8 daría 0. Por lo tanto, 10 menos 0 daría 10. Bueno, ahí me daría 0. Y esta entonces no es, porque no da 2,8. Y ese es el ejercicio sencillamente. Si lo hubiera hecho con letras, se van a complicar. Siempre tengan pendiente que yo puedo hacer eso y así puedo relacionarlo un poco más fácil. ¿Ya? Es un truco que a veces les puede ayudar. Si usted lo encuentra más fácil de otra forma, hágalo de otra forma, ningún problema. Yo en la guía que les voy a enviar va hecho de esta forma para que lo puedan apreciar mejor. Vamos al siguiente ejercicio. Y este ya es el último. Los otros se los voy a mandar. Si quedan dudas, me puede informar, ningún problema. Vamos a hacer 2 más. 3 más vamos a hacer. Siguiente. En este ejercicio, que salió como en el 2019, en cierta forma fueron pillos porque trataron de confundir a los jóvenes. Hicieron lo siguiente. Pusieron una circunferencia y dentro de ella un triángulo rectángulo, ¿ok? Donde sabían que este lado valía A y este ángulo valía alfa. ¿Bien? Y me estaban preguntando por la coordenada Q. Yo no sabía cuánto valía Q. Pero si te dan a un lado, te daban un dibujo de ayuda. En realidad, más que ayuda, yo pienso que era para complicarte más. Porque colocaban acá el valor de A, aquí colocaban P y aquí colocaban Q. ¿Cuál es el problema? Que este triángulo, en realidad, en lo que te están dando, no es este triángulo que está acá. Si tú lo aprecias, el A es completo este. Por lo tanto, lo que te estaban dando en realidad era ese trozo solamente. El valor de Q que estaba ahí era solamente para complicarte la asistencia. Por lo tanto, era como que esta parte, por eso yo no encontré justo, porque no me gusta cuando... Ay, se me perdió el otro pulmón, ya no importa. Ahí está. Era como que cuando te dieron esta parte de acá, esa parte de acá que era Q, aquí te lo cortaron, es decir, aquí está el valor de Q y aquí está el valor de P. Entonces eso fue lo que hicieron. Ese dibujo, cuando lo trasladaron acá a la información, ese lado pasó a formar el radio de la circunferencia. El valor de, hasta la altura que estaba ahí, era el valor de P. Pero como si ustedes se dan cuenta, eso no interactúa para nada en el dato que me están pidiendo. Por lo tanto, yo en realidad ni siquiera me preocupo de esa parte y me quedo con esa. Como yo sé que ese vale P, ya tengo la primera coordenada, ya sé que vale P, ya tengo esa coordenada ya. Lo que me falta es la altura. Y yo sé que la altura, y ahí es donde recién entra el valor de Q, la altura de eso va a ser, recuerden, la altura es P por Q raíz cuadrada. Y esa va a ser el valor de la coordenada en I. Por lo tanto, aquí sería raíz cuadrada de P por Q. Y ahí tenemos la coordenada del valor Q.
no era tan complejo, sino que se complejizaba más que nada por el dibujo, porque este no era el mismo que estaba acá, sino que era una parte nomás del dibujo, que en cierta forma, ahí lo podemos ver, aquí estaba el valor de Q. Con eso yo podía calcular la altura, y con eso era el valor de la coordenada de acá. Ese es el otro ejercicio. Vamos a ver otro más. Ya, yo creo que con este vamos a estar listos. Nos falta otro más. Serían 5, este vale 6 y este vale 3. Y aquí me ponen otro dibujo grande y me dicen que este vale 25, 30 y 15. Dice, la figura adjunta ABC y GFE son semejantes entre sí. ¿Ya? En realidad, vamos a colocar las letras. No era necesario que me dijeran que era semejante, porque yo a través del LLL podía verificar inmediatamente que lo eran. Lo vamos a demostrar. Esa es una información más que nada como que te ayudaron en cierta forma. Porque recuerden que yo les dije, pesquen el número mayor de acá y lo parten por el número mayor que está ahí. Busquen el número más pequeño que está ahí y lo parten por el número más pequeño de allá. Busquen el de al medio, el que les quedó, con el que les quedó de acá. Si simplificamos da un quinto, simplificamos da un quinto y simplificamos da un quinto. Quiere decir que justamente son semejantes. Así que no era necesaria esa información, se lo hicieron para, de cierta forma, hacerte un poquito más fácil el ejercicio. Y aquí empezamos con lo siguiente. La primera pregunta me dice que el perímetro del triángulo, vamos a ponerle no las letras, triángulo 1 y triángulo 2. El triángulo 1 y triángulo 2, partido por el perímetro del triángulo 2, están en razón 1:5. Por supuesto que sí. Recuerden que la razón de semejanza o proporcionalidad que hay acá, si aumentan en 5, los valores van aumentando en 5, quiere decir que su perímetro también aumenta en 5. Así que esa es claramente la respuesta correcta y lo podemos verificar. El perímetro ese sería 14 y el perímetro 14 serían 40, 70. Al simplificar, 14 dividido 80 daría justamente un quinto. Así que la primera parte está correcta. En ese sentido no hay problema. La segunda decía que el área del triángulo 1 partido por el área del triángulo 2 era igual a 1/25. Correcto. Porque si la razón proporcional es 5, siempre las razones proporcionales son al cuadrado. Por lo tanto, 5 por 5 es 25. Justamente, si este era 1, este aumentaba 1/25 el área con respecto a este. Así que se hacía 25 veces más grande. ¿Ok? Bien, eso estaba correcto. Perfecto. Y la número 3 me dice que el ángulo BAC, es decir, ese ángulo que está acá, que está formado por el lado proporcional 5, que está relacionado con el 25, y el lado 3, es decir, el alfa de acá, eso de A, están en relación 1:5, y eso es totalmente falso. Porque los ángulos no son proporcionales. Los ángulos de figuras geométricas semejantes, eso no puede variar, son iguales, no proporcionales. Así que ese era el error en este ejercicio. Bien, el último. Con este ya terminamos porque hay que dejar claro. Por eso quiero hacer este ejercicio, el último, para que quede claro un concepto. Dice, tengo la siguiente figura, ¿ya? Y dice acá, que este vale x más 2, aquí vale x menos 3, este vale 12x más 4, y este vale x más 5. Pero me dicen que en la figura junta L4 y L5 intersectan a la recta L1, L2 y L3. Me preguntan, ¿qué valor debe tomar X para que L1, L2 y L3 sean paralelas? Es decir, L1, L2 y L3. Es decir, aquí me están pidiendo cuánto debe valer X para que esas sean paralelas. Por tanto, yo recurro obviamente acá al teorema de Tales. Yo puedo mezclar S con S como S a S. Es decir, X más 2 es a X menos 3. Recuerden que hay otras también. Ustedes pueden hacer la que ustedes gusten. 2X más 4 partido por X más 5. A multiplicar cruzado me quedaría X más 2 multiplicado por X más 5 y 2X más 4 multiplicado por X menos 3. A multiplicar acá me quedaría X cuadrado más 7X más 10 y a multiplicar allá me quedaría 2X cuadrado menos 2X menos 12. ¿Ok? Bien. Pasamos todo para acá, como quieran, y daría menos X cuadrado
2x pasa acá sería más 9x. Y el 12 pasa acá daría más 22 igual 0. Y acá ya tengo que yo tomar una decisión. Si puedo factorizar, tengo que factorizar. Si no te acuerdas de factorizar, estás obligado a ocupar la ecuación cuadrática con las fórmulas de A, B, C, sacar discriminantes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso ya es un problema tuyo. Si se te olvidó, tienes que repasar entonces el contenido de función cuadrática. Este año yo sé que va a venir firme, estoy seguro que va a venir firme la ecuación de la recta, la función cuadrática. Va a venir muy firme y junto con esto geometría proporcional. Así que si no se acuerdan bien de esos contenidos, tienen que empezar a repasar todos los videos anteriores. Recuerden que en cualquier momento, cualquier duda usted me puede preguntar. Bien, cuando tengo eso, vamos a borrar acá, a continuar. Resulta que yo puedo eso multiplicarlo por menos 1. Recuerden que en una ecuación cuadrática yo lo puedo hacer, ningún problema. Yo me acuerdo del caso de factorización, que tenía raíz cuadrada el primero, pero no el último, o era negativo, y buscaba un número acá, menos por menos es más. Recuerden que el primer signo se copiaba, y menos por menos es más. Y busco un número que multiplicado fuese 22 y restado de 9, menos 9. Tengo esos dos. Por lo tanto, me da que x puede valer 11, o x puede valer menos 2. En geometría, inmediatamente descarto ese. Porque no puede valer un trazo acá negativo, o sea, ahí me daría 0, y ahí me daría peor, pues me daría bueno y también me daría 0. No podría ser, aquí me daría un número negativo. Así que matemáticamente el 11 está incorrecto, no puede valer, o sea, no puede valer menos 2. La respuesta correcta es sencillamente el valor 11. Si usted gusta lo puede colocar, te daría 13, 11 más 3 daría 8, 11, 22 serían 26, y 11 serían 16. ¿Ok? Por lo tanto, ahí yo puedo verificar 8 por 26, 208, y 16 por 13, 208. Si yo multiplico 13 por 16 y 8 por 26, en ambos casos me daría 208. Quiere decir que justamente eso es lo que tiene que valer. Ahora, si a usted se le olvidó todo eso en la prueba, ya la última opción que le quedaba era, imagínense usted ya no podía, no sabía, era ocupar de las alternativas que tenía A, B, C, D, A, B, C, D y E. Tenía raíz de 31, 2, 13, raíz de 22 y 11. Descartar por un momento esto de acá. Empezar solamente con los números enteros. Ya he probado el 2. El 2 no puede ser porque aquí me daría negativo. Fuera. Haber ocupado el 3, entonces ahí me daría 15. Y 15 menos 3 serían 12. Hay 15, 30 serían 34. Y 15 serían 20. Multiplicar cruzado. Pero yo sé que no me iba a dar, no me da, porque aquí me da 300. Y 34 por 12 da 408. Entonces tampoco es. Y por último ya le quedaba hacerlo con el 11. Y el 11 te iba a dar. Así que te ahorras todo el trabajo que tenías acá. Ahora, si hubiera sido, si tampoco te da, te hubiera quedado estas dos posibilidades. Pero hubiera sido muy difícil porque por lo general son números enteros. Así que si se te olvida, ya último recurso es ocupar el valor de acá y empezar a meter uno por uno. Ya chicos, eso es lo que corresponde ahora a la materia de hoy. Un video un poquito más largo, pero recuerden que van las explicaciones, fotografía de todo. Así que cualquier duda, no espera hasta el otro fin de semana, sino que sencillamente me la puede hacer cuando estime conveniente. Nos vemos, jóvenes.